del contrato del Ministerio de las TIC, ¿sí supo? Sí, claro. ¿Qué Pero, tal eso? hermano, eso no me sorprende. No hay wifi. No, se le fue el internet a la ministra. Están arreglando la señal del wifi en Colombia. Hola, mi nombre es Santiago Maloc, exagente 007 del CTI de la Fiscalía, y tengo información determinante de los nexos del paramilitarismo y el narcotráfico de Cristóbal Colón y Pablo Escobar cuando este llegó a América. Además, documentos muy importantes con amenazas a gobernadores en el país, siempre y cuando donen aquí. Hoy estamos en la Plaza de Bolívar, en el Ministerio de las TIC, y hablamos de Karen Abudinen. Esto es políticamente incorrecto. Lo primero es decir que la ministra Karen Abudinen no es una criminal, no es una delincuente, no es una corrupta y no es una ladrona. Sus pecados tienen que ver con otras responsabilidades, probablemente negligencia, probablemente no estar al frente de la licitación más importante de su cartera por 2 billones de pesos y 1 billón de pesos para la Unión Temporal Centros Poblados con un anticipo de 70.000 millones de pesos. Además, una licitación que estaba advertida desde el comienzo. Los que conocen a la ministra Karen Abudinen y trabajaron con ella en el ICBF en el gobierno anterior señalan que es una funcionaria incansable, que trabaja todo el tiempo y que le pide a su gente resultados. ¿Qué pasó entonces? It's not beginning the story that I fear. It's not knowing how it will end. El Ministerio de las TIC. Así es como funcionan las licitaciones públicas en Colombia. Se dispone de unos recursos que son entregados a través de un comité técnico en donde las empresas se agrupan en consorcios o uniones temporales y compiten. El comité decide entregar los contratos y los recursos a quien presente mejores condiciones, mejor oferta o menos dinero para cumplir con las mismas proposiciones de política pública del gobierno. ¿Qué fue lo que ocurrió? Síganme. En una de las audiencias, cuando el contrato ya había sido adjudicado, el Banco Itaú aseguró que una póliza presentada por la Unión Temporal en realidad no había sido generada por esa organización. La póliza era falsa y entonces se armó Troya. ¿Por qué? Porque se presume que se presentó una documentación falsa para ganarse un contrato público y eso, en resumen, es corrupción. ¿Cuál es entonces la responsabilidad de la ministra Karen Abudinen? Había razones elementales para estar completamente al frente de este contrato. Se dio en pandemia, lo que quiere decir que había que cuidar los recursos públicos con mucho recelo porque el Estado tenía que invertir en gasto social. Era para los niños, para conectar centros digitales, además a niños y niñas de regiones apartadas en Colombia, es decir, población vulnerable. Pero además, el escándalo se dio luego del peor estallido social que ha tenido Colombia en la última década. Eso significaba responsabilidad política de la ministra y eso no ha sucedido hasta ahora. ¿Qué ha dicho Centros Poblados, la unión temporal de estas 4 empresas, 3 de las cuales están especializadas en construcción y en materiales de infraestructura? Que los recursos sí se invirtieron, que tienen los materiales en sus bodegas y que no van a devolver el anticipo porque justamente ya fueron invertidos. Además, avisaron de una posible demanda contra el Estado, pero la póliza falsa todavía está por resolverse. Casualidades de la vida. Cerca al Ministerio de las TIC, uno de los que ha dicho que para esa contratación lo estafaron porque se realizó una póliza falsa que el banco nunca emitió. En realidad, la ministra de las TIC ha sido una buena funcionaria. En la Consejería de las Regiones hizo un buen trabajo, también en el ICBF. Pero aquí debía asumir responsabilidad política porque están en juego 70.000 millones de pesos de todos los ciudadanos en la cartera que ella comanda. Y hasta ahora no ha sucedido nada. Ni siquiera ha despedido a alguno de los asesores cercanos encargados de esa contratación, de su primer círculo. Todo termina siempre en terceros. Algunas preguntas razonables.
¿Debería ceder el paso la ministra de las TIC, como dice la señal, luego de no estar al frente de la licitación más importante de su cartera durante el gobierno del presidente Duque y poner en riesgo 70.000 millones de pesos dirigidos a niños vulnerables? Incoherencias. El ministro de Hacienda anterior tuvo que irse del gobierno por presentar una reforma tributaria estructural y que según los economistas era progresiva. Aquí estamos hablando de un probable hecho de corrupción y hasta ahora no hay ninguna responsabilidad política de quienes deberían tenerla. ¿Por qué? Esto es políticamente incorrecto.